En la red de Radio Red, información en directo. Don Dinero, entrevista. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy con Manuel Quinto. Él es el socio director de Fitch Rating México. Y bueno, pues hoy Fitch dio a conocer un documento muy interesante en cuanto a lo que va a traer como consecuencia el ajuste del presupuesto federal sobre las finanzas públicas de los estados. A las finanzas públicas de los estados se les conoce como finanzas públicas subnacionales, pero bueno, son las finanzas de los gobiernos de los estados, de los municipios, y bueno, indudablemente, pues que todo este recorte y todos estos ajustes, pues también afectará a las entidades federativas, a sus municipios, y vamos a platicar con Manuel Quinto de este tema que me parece que a todos nos interesa. Manuel, muchas gracias por la oportunidad y muy buenas noches. Al contrario, don Alberto, buenas noches, los saludo nuevamente, siempre es un placer compartir con su auditorio. Igualmente, Manuel. Pues Manuel, ¿qué pudiéramos esperar para los gobiernos de los estados, para los gobiernos municipales con este ajuste presupuestal que lamentablemente se tuvo que implementar para ser congruentes en el contexto que se está viviendo? Sin lugar a dudas es una medida necesaria que se está contemplando. Desde el punto de vista de la agencia se ve favorable que se tomen este tipo de medidas, sí, sobre todo tratando de prevenir cualquier eventualidad que pudiera suceder en la economía nacional, dado el contexto internacional que hay. Desde el punto de vista de las finanzas públicas subnacionales, dado este plan de ajuste que realizó el gobierno federal, que contempla básicamente 132 mil millones, de los cuales 32 mil están enfocados a lo que viene siendo la administración pública centralizada. Nosotros como agencia calificadora lo que tratamos de identificar es cuál sería el posible impacto que tendría en esta ocasión este ajuste. Sin lugar a dudas, dentro del gasto federalizado, un componente de los recursos que reciben las entidades federativas y municipios son precisamente los convenios de descentralización y reasignación. Hoy por hoy, la mayor parte de los recursos que se están ajustando se dan en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí no se trastoca la parte de los convenios, más que nada porque no se contemplan, pero sí en otros ramos que están relacionados con la salud, educación y el medio ambiente, entre otros. Es precisamente ahí donde la agencia considera que se podría dar una disminución. Hay que recordar que en el presupuesto de egresos de la Federación del 2016 se presupuestaron 148 mil millones de pesos para el tema de convenios, de los cuales ya se sufrió una disminución de 17 mil millones con respecto al presupuesto de 2015. Entonces, desde los conceptos que componen el gasto federalizado, la parte donde habría un manejo por parte del gobierno federal para poder realizar ajustes es precisamente en la parte de convenios de descentralización y reasignación. Ajá. ¿Y ese convenio, de qué estamos hablando? ¿Son estos 148 mil millones de pesos? No. No, ¿verdad? Es más chiquito, ¿no? Este es el monto presupuestado en su totalidad. Desafortunadamente en este momento todavía no se cuenta con el detalle de los convenios, más que nada porque se realiza en el primer trimestre. Los convenios se firman en el primer trimestre del año. Ajá. Entonces, a ciencia cierta, el monto disminuido en los convenios no está todavía estipulado. Ajá. Es decir, sí, sin embargo, las otras dependencias adicionales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que sí están teniendo ajustes dentro de su presupuesto para una serie de programas y proyectos de inversión, contemplan en este caso el 44.4% de los convenios descentralizados. No quiere decir que todo este monto se va a ver deteriorado, disminuido. Sin embargo, sí es importante considerarlo como agencia, un elemento que estamos planteando. Ya en la ocasión pasada tuve el gusto de platicar contigo y con tu auditorio. Exactamente. Veíamos que el impacto de la caída del precio del petróleo, si bien no iba a ser en la misma magnitud del 2009, en esta ocasión también se sumaría la posibilidad de que se dé una reducción por parte de convenios. Este tipo de ingresos o de transferencias federalizadas de parte del gasto federalizado son convenios que en ocasiones llevan una mezcla de recursos. Entonces, de alguna manera, aquí lo que se esperaría es que las entidades federativas y municipios realizaran lo propio, más que nada para tratar de sustituir lo que corresponde a la inversión pública productiva que eventualmente se pudiera dejar de estar haciendo. Entonces, difícil hacer el cálculo porque los convenios se están firmando en estos momentos. Es correcto. Y difícil hacer el cálculo porque no sabemos la bolsa de lo que serán los convenios, ¿verdad? El
la bolsa total sí es de 148,000, que ya recibió un recorte de 17,000 frente al 2015, que eso ya de entrada es una muy mala noticia, ¿verdad? Es correcto. Y luego de ahí, bueno, pues habrá que quitarle otro cachito, concretamente en salud, concretamente en educación y concretamente en materia ambiental, ¿verdad? Medioambiental, ¿no? Así es. Que esos son los ramos en donde podrían darse una afectación para los gobiernos de los estados y municipios, ¿verdad, Manuel? Así es. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es. Así es. Y la implicación es tanto para los estados como para los gobiernos municipales. ¿Qué tanto impacto tendrá, más allá del monto y todo esto, qué tanto impacto podría tener esto para los gobiernos de los estados y municipios? Mira, básicamente el concepto de convenios representa, si hablamos en términos de los ingresos totales de las entidades federativas, representa alrededor del 20% de sus ingresos. Ah, caramba, es bastante. Así es, y es parte de recursos que generalmente traen una etiqueta, están destinados a fines específicos y como te comentaba anteriormente se dan por mezclas. Depende mucho de las características de estos convenios, pero sí pudiera verse limitado los recursos que van vía convenios, adicionalmente al entorno que te había comentado anteriormente, con la cuestión del posible impacto en la caída del Fondo General de Participaciones. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la recomendación que se podría hacer para los gobiernos estatales, los gobiernos municipales? ¿Están ustedes haciendo alguna recomendación, Manuel? Como agencia calificadora como tal no establecemos una recomendación. Lo que sí es importante es, hoy por hoy está en la agenda legislativa la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera. Hay que recordar que esta propuesta se deriva de la reforma constitucional del año pasado. Ajá. Y que se encuentra en discusión, que pasó por la Cámara de Diputados y hoy por hoy está en la Cámara de Senadores. Esta iniciativa no solo contempla que es el enfoque que se le ha dado principalmente, que son controles o límites o normas prudenciales al endeudamiento. Contempla un elemento muy importante que tiene que ver con la nueva gestión presupuestaria, donde no solamente se cambia el concepto tradicional de presupuestación, sino que hay periódicamente tendrá que haber una revisión de la gestión presupuestaria y en dado caso no se cumpla con los objetivos o el balance que se establece desde un inicio, tendrán que realizar ajustes inmediatos en conceptos como servicios personales o gasto corriente, entre otros. Ahora, este es un tema que, digamos, se puede decir, Manuel, llueve sobre mojado, ¿no? Porque de por sí, en los últimos tiempos, pues las finanzas de los gobiernos de los estados no han estado muy bollantes, ¿verdad? Digo, habría que ver entidad por entidad. La verdad es que no podemos tratar a todas las entidades con la misma el rasero, del mismo rasero, ¿no? Hay entidades que están haciendo su trabajo, okay. E inclusive más que nada podemos ver la diferenciación en las calidades crediticias de las entidades, ¿no? Ajá. Y hay otras que de plano, pues pésimo trabajo, con crecimientos de la deuda exponencial, etcétera, ¿verdad? Sin lugar a dudas habrá algunas entidades que han contratado deuda adicional, más que nada por un enfoque de reactivar sus economías o que han sido afectadas por desastres naturales que les ha implicado recurrir a contratar mayor deuda, entre otras cuestiones. En términos generales, ¿son más los buenos que los malos? Manuel, tú que les das seguimiento a esto, o cómo está más o menos el equilibrio? Desde el punto de vista metodológico, como la agencia lo establece, no los pudiéramos catalogar como buenos malos y buenos. Simplemente consideramos... Es que para hacerlo más sencillo, ¿no? Sí, como agencia lo que podemos señalar es que hay entidades que implican un mayor riesgo de pago que otras, así como probabilidad de defaulteo. Precisamente esa es la función que nosotros como un agente externo tenemos cuando nos toca revisar a cada una de las entidades federativas, así como las estructuras de sus deudas. Y en ese contexto de riesgos, ¿hay más entidades con riesgo que aquellas que tienen menos riesgo, o cómo está el equilibrio? Sin lugar a dudas, hay una diferenciación entre ellas. Son menos las más riesgosas son menos las más riesgosas. Bueno, menos mal, ¿no? Sí, más que nada porque como te repetía, desde el punto de vista metodológico incorporamos una serie de elementos, no solamente el nivel de deuda, sino también aspectos como la economía, la gestión y administración, entre otros elementos importantes. Es que luego el tema de las percepciones, ¿verdad? Como vemos esos casos
reflejados muchas veces en los análisis, en los reportes periodísticos y demás, pues como que te haces una idea, ¿verdad? Entonces es un tema de percepción, pero no necesariamente es el tema generalizado, ¿verdad? Que es lo que tú nos has tratado de expresar, ¿verdad? Es correcto. El análisis de una entidad puede ser de diferentes perspectivas. Metodológicamente, como lo hacemos, y consideramos precisamente la capacidad y la probabilidad de pago, así como el incumplimiento ante entidades que puedan representar un mayor riesgo. Ahora, Manuel, en lo que tiene que ver con el impacto que tendrá en esta ocasión el presupuesto para pues las finanzas públicas de los subnacionales, entonces habrá que esperar un poquito más. ¿Para cuándo habrá ya un poco más claridad en los montos? Yo esperaría que hacia el cierre del mes de marzo pudiéramos contar con la información. Sin embargo, pues sí es importante que las entidades consideren este ejercicio que está realizando el gobierno federal. Ya anteriormente lo habíamos señalado también cuando hace el ejercicio de esta presupuestación, esta reingeniería presupuestal, siempre es un ejercicio que las entidades federativas como los municipios deberían replicar, ¿no? Bueno, pues qué interesante, como siempre es muy ilustrativo platicar contigo, Manuel. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, hombre, al contrario, don Alberto, sigo a sus órdenes. Un gran abrazo, Un fuerte abrazo. Gracias, Manuel. Que tenga buena noche. Bueno, pues ahí está Manuel Quinto, él es el socio director de Fitch Rating México, y bueno, pues ya escuchó usted el impacto del ajuste en el presupuesto federal. Pues sí tendrá, sobre todo en estos convenios digamos que se tienen con los gobiernos estatales, esta bolsa de 148,000 millones de pesos, pues esto sí tendrá, digamos, una repercusión, pero habrá que esperar, pero por lo pronto, pues Fitch pone ya el dedo en la llaga.